Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a la presentación de mi nuevo libro. No es mi último libro, no se asusten. Todavía vamos a seguir. Pero este es mi nuevo libro, el que se ocupa de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En realidad, Faustino Valentín Sarmiento, Domingo no se llamaba, en la partida de nacimiento figura como Faustino Valentín Sarmiento. Ahora les voy a contar de eso, pero se me pasó algo muy importante. Cuando terminamos la charla, vamos a ir al pabellón verde, al stand de Penguin Random House, y allí vamos a firmar ejemplares. Así que acá no lo podemos hacer porque tenemos que ceder la sala. Bueno, y ahora sí les quería contar que él era el único varón de la familia, lo que lo convirtió en un poco un chico más malcriado. Si hay algún niño, le tapamos los oídos. La verdad es que en la escuela era bastante bravo el chico, Domingo. Tenía amonestaciones todo el tiempo, se rateaba. Bueno, lo de la mula en la lámina, no sé, no encaja mucho, yendo todos los días a la escuela. Pero yo me dediqué específicamente a la presidencia de Sarmiento, a la campaña electoral y a la presidencia, que comenzó con él en Estados Unidos. Él era el ministro plenipotenciario, era el diplomático en los Estados Unidos, y allí comenzó a gestarse su candidatura gracias a un grupo de amigos. Es muy curioso porque Sarmiento no tenía o tenía un partido político. En esa época había 3 partidos políticos en la Argentina. Hablamos hace 150 años, 1867, 1868. Los 3 partidos eran los federales con Urquiza, los autonomistas en la provincia de Buenos Aires nada más con Alsina, y los nacionalistas con Mitre. Y Sarmiento pertenecía al grupo de los nacionalistas. Es fácil porque Mitre después fundó un diario y le llamó La Nación justamente porque era nacionalista. Ese era el partido de Sarmiento. Sin embargo, mucho apoyo no tenía del gobierno, porque él reemplazaba a Mitre. Y lo principal era, la principal burla hacia Sarmiento era que él era un maestro de escuela. ¿Cómo era posible que nosotros tuviéramos un presidente que fuera maestro de escuela, que no fuera militar, que no fuera abogado o economista? Y justamente cuando él se enteró de que iba a ser presidente, viajando, ya venía en barco desde Brasil, perdón, de Estados Unidos, pero en ese momento había embarcado en Brasil en una escala, ahí supo que iba a ser presidente. Y llegó a Buenos Aires 3 o 4 semanas antes de asumir y dio un discurso en donde durante unos 40 minutos habló específicamente de educación. Por eso sonaba muy raro Sarmiento para todos. ¿Cómo educación, educación? Bueno, tenía la ayuda, y esto es maravilloso, la ayuda de Lucio Victorio Mansilla. Lo van a reconocer por ser el autor de la exclusión a los indios ranqueles. Mansilla era sobrino de Rosas. Y Sarmiento, el principal enemigo que tuvo en su vida fue Rosas. En una oportunidad, Mansilla estuvo a esto de retarlo a duelo a Sarmiento. Y sin embargo, después se convirtieron en amigos y lo apoyó mucho en esa campaña. Como decía, Sarmiento llegó 3 semanas antes de la presidencia, de asumir. Y un día estaba en su casa, él vivía de prestado, no tenía casa en Buenos Aires, vivía en la planta alta de una casa de una sobrina, y en un momento, una noche golpearon la puerta y era justamente Mansilla, que le decía: tengo la lista de los ministros. Estuvimos pensando entre todos los ministros dice, no, pero yo no.
lo atendió en bata desde el balcón, dijo, yo no me voy a ocupar de eso ahora. Bueno, pero le paso la lista y le tiró una soga, Sarmiento, y fue pescando la lista y la leyó y estaba Mansilla. Y le dijo, no, con usted no, dos locos en el mismo gobierno vamos a resultar inaguantables. Y eso también es una idea maravillosa de Sarmiento, porque él lo que decía era que cuando fuera presidente no podía ser presidente nada más de sus amigos y que no iba a aceptar que nadie le pidiera un cargo. Sin embargo, uno de sus grandes amigos y uno de los principales en el gobierno fue sí Dalmacio Vélez Arfield. Pero Dalmacio Vélez Arfield cumplió con creces su cargo de ministro del Interior, que era como llamarlo el primer ministro. En realidad, en esa época se decía primer ministro y Vélez Arfield fue muy importante para el gobierno de Sarmiento. Bueno, también necesito hacer una aclaración, hacemos recreos de vez en cuando con la historia de la presidencia, porque es increíble, ¿no? Bueno, uno escribió mucho, investigó mucho, pero lo que más llama la atención es la tapa. Y me preguntan si es de la inteligencia artificial, la tapa. No. Así que vamos a develar eso. En realidad, mi ilustrador se llama Iván Tiscornia y hace un sistema por el cual toma una imagen y le empieza a pegar pedacitos de piel de fotos actuales y ojos y cejas y todo hasta construir una figura, ¿no? Entonces, aprovechando esa situación, le dije si por favor lo podía hacer que alguna vez en la vida se sonriera, ¿no? Parece largo, o la Gioconda, ¿no? Mucho no lo logramos, pero teniendo en cuenta que una persona de un muy mal carácter se enojaba por nada, se molestaba por nada. Hubo una oportunidad cuando comenzó el gobierno que un empleado del Ministerio del Interior entró al despacho de él para quejarse de algo y terminó corriéndolo alrededor del despacho tirándole patadas. El presidente de la Nación. Muy, muy, muy mal carácter tenía. Y además bajaba al barro todo el tiempo. Si uno le escribía una carta de lectores de 3 párrafos, él escribía 3 hojas contestándole. Y decíamos, pero gobierne, don Domingo. Si hubiera estado ahora con los tweets, imagínense, estaría todo el día respondiendo tweets. Bueno, dijo que no iba a ser un gobierno de sus amigos e hizo otra cosa que llamó mucho la atención en esos días. Faltaba nada más que una semana para que asumiera la presidencia y la masonería le hizo un gran banquete en lo que era el Teatro Colón. El Teatro Colón era lo que es hoy el Banco Nación en Plaza de Mayo. Le hizo un banquete de 250 hermanos de la masonería para invitarlo a augurarle una gran presidencia. Él era masón y además los presidentes anteriores también eran masones. Urquiza, Derqui, Mitre, todos masones. Así que allí venía el cuarto presidente. Y en ese banquete, cuando le tocó dar su discurso, dijo que él renunciaba a la masonería, para sorpresa de todos los asistentes, que renunciaba a la masonería porque él no podía gobernar teniendo por encima alguna otra institución que no sea la del pueblo. Y renunció a la masonería y después volvió a la masonería, pero después de la presidencia. Era muy fanático de Estados Unidos. Había estado 4 años allá y para él todos teníamos que hacerlo como lo hacían allá en el país del norte. Por ejemplo, el normalismo. Las escuelas normales llegaron a la Argentina con ese presidente que las instauró, y el normalismo era que en la misma clase estaban los hombres y las mujeres, las clases sociales altas y las más bajas, todos mezclados. Eso era el normalismo. Y además maestras, porque él quería que las maestras fueran las que ocuparan todo el estadio de las escuelas normales. ¿Por qué? Porque se había estudiado en Estados Unidos que los chicos eran más permeables a lo que les decía una maestra que lo que le decía un maestro. Y entonces empezó a contratar maestras, ¿no? Y llegaban y pasaban cosas que ellas no esperaban, porque en Estados Unidos tenían una vida más tranquila, más normal, y esto era
la Argentina, ¿no? Bienvenidas a la Argentina, chicas. Y además se le casaban. Y cuando se casaban, abandonaban, se iban de las escuelas. Que en un momento Sarmiento dijo, yo quería poner un normalismo con maestras y terminé poniendo una agencia de matrimonio, porque se me casan todas. Era tal el fanatismo con Estados Unidos que decidió justamente llamar a la Casa de Gobierno Casa Rosada. Ellos tenían la Casa Blanca, bueno, nosotros tenemos la Casa Rosada. Se escucha siempre el mito de que Sarmiento pintó de color rosa la casa por los unitarios, los federales. Bueno, si lo hubiera pintado con los colores de los unitarios y los federales, hubiera sido la casa violeta, en todo caso, no rosada. Pero además ya estaba rosada antes de que llegara él. Él lo único que hizo fue imponer el nombre Casa Rosada. Otra de las imposiciones de Sarmiento, copiada de los Estados Unidos, fueron los árboles de Navidad. Los árboles de Navidad caseros. Nosotros ya teníamos en las calles, para Nochebuena, etcétera, algunos árboles ornamentados. Pero Sarmiento decía, vamos a plantar pinos para que a fin de año todos tengan sus pinos, al año siguiente todos tengan su pino navideño en sus casas. Y otra cosa de las que trajo de Estados Unidos fue la idea de hacer un parque. Él quería hacer un gran parque y como el Central Park, y entonces propuso la idea de en Palermo hacer un parque que se llamara Parque Central. ¿No? Y decían, pero ¿por qué Parque Central? Porque se tiene que llamar Parque Central. Y nunca explicó que era porque en el Central Park. Y entonces los diputados, cuando debatían este tema, decían, pero si no queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires, si no queda en el centro de Palermo, ¿por qué le vamos a poner Central? Bueno, después le pusimos Parque 3 de Febrero, pero esto es para que vean lo que influyó en él los Estados Unidos para esta toma de decisiones. Otra de sus ideas fue multiplicar la producción agropecuaria, ¿no? Mejorarla, bajar los impuestos a la maquinaria agrícola, por ejemplo. Bueno, este tipo de medidas era para que justamente el campo comenzara a ocupar un lugar muy fuerte en la economía argentina. Y también lo copió de Estados Unidos, pero él lo que quería era que la tierra en la Argentina fuera de muchos, no un dueño de mucha tierra, sino que varios dueños de una porción de tierra para que la trabajaran. Y lo que él se propuso es hacer una chivilcoy. Él decía, yo quiero hacer 100 chivilcoys durante mi gobierno, porque le parecía el ejemplo más concreto de un pueblo que supo multiplicarse. Fracasó con eso, no lo logró. No llenó de chivilcoys la República Argentina. La verdad es que le tocó remar en dulce de leche. Él empezó su gobierno con una guerra, la guerra del Paraguay. De hecho, él terminó con la guerra del Paraguay, ¿no? Se terminó la guerra del Paraguay. Y cuando se fue con una sublevación militar muy grave. Y en el medio tuvo 3 años de guerra civil. El tema de la guerra civil es muy interesante por lo siguiente. Escuchen esto. Sarmiento pertenecía al partido de Mitre, pero los mitristas no lo apoyaban. Y entonces en un momento empezó a acercarse a su principal adversario, a Urquiza. Y entre ellos dos comenzaron a generar una necesidad de terminar con la grieta, lo que sería la grieta de aquel tiempo. Urquiza le mandó a Buenos Aires una bata de regalo y un gorro de fumar. Gorro de fumar era muy habitual en aquel tiempo, era algo medio turco que uno se ponía en la cabeza para que el pelo no se le llenara de humo, ¿no? Entonces, recibió ese regalo, se empezaron a escribir cartas y decidieron encontrarse. Decidieron encontrarse en el Palacio San José, es decir, que el presidente de la Nación viajaba a Entre Ríos a entrevistarse con el gobernador. Y eso fue un momento clave en la historia porque eran realmente antagonistas. Eran adversarios en las elecciones, pero se llevaban muy mal hasta ese momento. Bueno, está la anécdota de que, como por supuesto Sarmiento se sabía que era muy goloso, Urquiza le pidió a uno de sus yernos una máquina de hacer helado, porque la reunión era en febrero de 1870. Mucho calor, dijo, vamos a darles unos helados
al presidente. Entonces ahí Urquiza le pidió al yerno, obviamente Urquiza tenía muchos yernos, alguno iba a tener la máquina de ese lado. Consiguió la máquina y durante esos 10 días que estuvieron reunidos seguramente se han tomado unos heladitos. La cuestión es que esa reunión generó una gran antipatía entre los urquicistas con Urquiza y los mitristas con Sarmiento, pero los urquicistas fueron más allá y a los 2 meses de esa reunión asesinaron a Urquiza, ¿no? Se reunieron en febrero de 1870 y en abril mataron a Urquiza. Y eso generó algo que Sarmiento jamás pensó que iba a pasar, que fue una guerra civil. Una guerra civil que demandó mucho dinero, muchos esfuerzos, mucha mano de obra dedicada a los temas militares. El libro no solo recorre la presidencia y los 6 años de Sarmiento, las inauguraciones, por ejemplo la del telégrafo. Todas las inauguraciones de aquella época son muy simpáticas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en 1869 la posibilidad de enviar un telegrama a Rosario, desde Buenos Aires a Rosario, ¿no? Y llegaba en 10 minutos, porque bueno, hacía alguna escala en el medio. En 10 minutos en Rosario se enteraban de lo que pasaba en Buenos Aires. Y después, años después, a Chile, en la propia presidencia de Sarmiento, y hacia el final de la presidencia de Sarmiento, a Europa. Imagínense para los abuelos de aquel tiempo ver que alguien mandaba una información a Europa y en 4 horas más o menos ya se enteraban. Todas estas inauguraciones que están en el libro y que son muy simpáticas por la cantidad de gente que participa, etcétera, muestran también cómo era la sociedad de la época. Y las cartas, decidí poner muchas cartas porque los amigos de Sarmiento, las amigas de Sarmiento, le escribían mucho, y entonces es muy interesante ver la mirada de todos ellos, de un gobierno, sin avanzar sobre específicamente los documentos, pero a él lo trataban, los diarios de la época lo trataban muy mal, lo trataban de borracho, lo trataban de trasnochador, bueno, ya dije, de tener mal carácter, de corrupto. Era realmente difícil para Sarmiento llevar adelante el gobierno porque el diario de su propio partido era el que lo atacaba más que nadie. Pero lo pudo llevar adelante al gobierno de todas maneras. Y es muy interesante también ver de qué manera Sarmiento logró pacificar en alguna medida a la nación argentina. Porque a partir de la guerra civil con Entre Ríos, es verdad que el resto del territorio todo se acercó un poco más al gobierno nacional y entonces empezó a gestarse esa unión. Bueno, miren las cosas de Sarmiento. Un día muere Valentín Alsina, el padre del vicepresidente de Adolfo Alsina. Están yendo en carruajes a la Recoleta y en un momento Sarmiento pregunta, perdón, le dice al cochero, ¿puede ser que adelante haya un coche? Sí, es el del gobernador Castro. ¿Pero por qué va adelante? Y porque va adelante. No, pero páselo. Y empezaron a ver una carrera, a ver quién llegaba primero a Recoleta. Pues Sarmiento andaba en esas cosas, ¿no? A veces uno piensa, bueno, en esas cositas. Y él lo que siempre quiso ser es popular. Y por supuesto nunca lo consiguió. Cuando asumió la presidencia, Mitre abrió las puertas de la Casa de Gobierno. Y entonces se llenó la Casa de Gobierno como el funeral de Maradona. Era un descontrol toda la Casa de Gobierno. Y en el despacho de Mitre, él estaba contra la pared y toda la gente encima leyendo el decreto, ¿no?, de presidente. Cuando terminó el acto, Mitre se fue a la casa y la plaza, que estaba repleta, se vació, la Casa Rosada se vació y se fueron todos con Mitre. Y se quedó Sarmiento con unos amigos, saludó a los diplomáticos y se fue a su casa, a esa casa prestada que tenía. Cuando a él le tocó ser
el presidente que entregaba el mando a Avellaneda, bueno, también mucha euforia, una plaza llena, etcétera, firmaron los papeles, se dieron la mano, se fue a la casa solo y toda la gente se quedó con Avellaneda. O sea que siempre, nunca logró ese sueño que él tenía de ser más popular y querido por la gente. Otra de las cosas que tiene el libro es avanzar sobre esos datos que a veces escuchamos sobre Sarmiento, no para... Sarmiento no tiene excusa de nada, de las barbaridades que anduvo diciendo toda la vida, pero sí para entenderlas en un contexto un poco más amplio. Voy a citar algún ejemplo. Siempre, o hemos escuchado muchos, que en sus viajes por Europa llevaba una libreta con anotaciones en donde figuraban los gastos de orgías. Y entonces nosotros pensamos, pero este Sarmiento no es incurable. Bueno, la realidad es que el término se utilizaba normalmente, era un término muy habitual, figura en los diarios, en las cartas, en el libro está mencionado muchas veces, porque se denominaba orgía a una reunión de hombres que se sentaban a tomar y que a veces llegaba a tomar en exceso, cosa que no estaba condenada socialmente. Y entonces lo que planteaba Sarmiento era ese tipo de reuniones, ¿no? Y hoy, para nuestra mirada, al cambiarse la acepción de la palabra, nos da otra impresión. De todas maneras, recordemos que Sarmiento era muy enamoradizo. Él, ya siendo joven, le pidió matrimonio a dos primas, y ninguna de las dos quiso saber nada, ¿no? Y después siguió enamorándose continuamente y no teniendo mucho éxito en las conquistas, hasta que se volvió un hombre de más de 50 y pico, y allí sí parece que encontró el equilibrio o las formas de seducción y se convirtió en un hombre muy solicitado, sobre todo por las más jóvenes, ¿no? Era muy buen bailarín, le gustaba mucho organizar fiestas en su casa, organizar bailes, y era un fanático del Tigre. Para él el Tigre era, su islita en el Tigre era su lugar en el mundo. A tal punto que ya sobre el final del gobierno empezó a faltar mucho a la Casa Rosada porque se quedaba y voy mañana, voy pasado. Finalmente le llevaban papeles a firmar a la isla en el Tigre y terminaron descontándole el sueldo los días que faltaba, por un proyecto que él había puesto de al que falta el trabajo, en el Estado hay que descontarle el sueldo, y bueno, le terminaron descontando a él. Bueno, lo importante para nosotros de Sarmiento es, por supuesto, el tema de la educación. Ese es el que más conocemos. El censo que hizo en 1869 fue el primer diagnóstico a nivel nacional que pudimos tener y nos permitió entender que Sarmiento tenía una población en donde el 70% o casi 7 de cada 10 no sabían leer o escribir. Pero por supuesto hay que tener en cuenta que es una época en la que había mucha inmigración y eso también influía en la falta de formación. Así que trabajó sobre ese tema, sobre las escuelas, sobre las maestras, sobre las escuelas técnicas. También se ocupó de las escuelas nacionales, todas las escuelas nacionales en las provincias fueron generadas por él y dio los planes de estudio. Todo esto en el medio de sus actividades más de pasión, como por ejemplo la cocina. Era un fanático de la cocina, de los pepinos. Él era tan fanático de los pepinos que llevaba pepinos en sus bolsillos, y entonces iba paseando y de repente sacaba un pepino y se ponía a comer. Era fanático de la verdura fresca, no cocida. En 1870 nadie comía verdura fresca, nadie comía una lechuga con tomate. No era, se comía un zapallo, se comía algo hervido. Y justamente él comía todas estas cosas crudas, copiando el modelo de Estados Unidos, y por eso lo llamaban el comepasto también, ¿no? Aparte del loco, le decían, los adversarios le decían el comepasto. Vivió enojado todo el tiempo, inclusive se peleaba con sus hermanas. Sus hermanas eran Francisca
Bienvenida, Procesa y Rosario, ¿no? Y no tuvo primera dama, porque la historia es así, ¿eh? Él en Chile comenzó a conocerse con Benita Martínez Pastoriza, que no cumplía el rol de estar soltera, ¿no? Empezó a conocerse, ella enviudó y se casó con Sarmiento. Benita tenía un hijo, Dominguito, Domingo Fidel, que en realidad, como el padre se llamaba Domingo Castro, era Domingo Fidel Castro, ¿no? Dominguito. Las hermanas, cuando lo veían a Dominguito, decían, es igual a nuestro hermano cuando era chico, lo que permite también sospechar que ahí pudo haber pasado algo. Se casó con Benita, viajó a Buenos Aires, esto estoy hablando 13 años antes de que fuera presidente, viajó a Buenos Aires y estuvo un par de meses antes de que viniera Benita con Dominguito. En ese interín comenzó a tener una relación muy fuerte con Aurelia Vélez Arfield, y cuenta la propia Benita que ella lo esperaba en la puerta de casa y que veía cómo esa perra, dice las cartas, lo llamaba y lo metía en la casa de Vélez Arfield, y a ella la dejaba sola. Así que pasó un muy mal momento Benita en Buenos Aires, porque siempre era la mujer de Sarmiento, vivía en Buenos Aires, pero Sarmiento y ella se llevaron muy mal. En una oportunidad, la mujer de Avellaneda, Carmen Nóbrega, decidió tratar de reunirlos, porque tanto la mujer de Mitre como la de Avellaneda la querían mucho a Benita, y organizó un almuerzo en la casa y lo invitó a Sarmiento diciendo, hay empanadas, y Sarmiento dijo, hay empanadas, allá voy, ¿no? Y estaba entrando en la casa y dijo, no, acá hay olor a mi mujer. Pegó media vuelta y se fue. Y efectivamente, de lo peor. Y sin embargo, este señor, que tampoco ganaba concursos de belleza, reconozcámoslo, este señor era encantador para muchas mujeres. Bueno, por suerte tengo algún minuto más. Sí, pero primero digo un par de cositas más. Otro de los temas que se le plantean a Sarmiento es el de ser el entregador de la Patagonia, ¿no? Traidor a la patria, entregó la Patagonia, todas esas cosas. Muy bien. En realidad lo que pasó, la barbaridad que hizo Sarmiento fue defender la postura de Chile, 20 años antes de ser presidente, defender la postura de Chile de tener Punta Arenas, un puerto que le permitiera salir por el Pacífico y por el Estrecho hacia el Atlántico. Y la postura de Sarmiento era, la República Argentina, la Confederación Argentina tiene todo el contacto con el Atlántico. Permítase a Chile salir. ¿En qué momento lo decía? En el momento en que gobernaba Rosas y que él estaba enfrentadísimo con Rosas, en donde cometió esa barbaridad de pensar que nosotros podemos ceder 20 centímetros de nuestra soberanía, algo que no se puede ni se debe. Pero de allí a llamarlo entregador de la Patagonia es un poquito más, más crecida la cosa, ¿no? Porque él después, por supuesto, que se arrepintió de esto. Sepamos que Sarmiento, cuando se terminó su gobierno, la superficie de la República Argentina se había duplicado, porque él había, después de la Guerra del Paraguay, obtenido todo el territorio de lo que se llamaba el Gran Chaco. Así que se puede decir que fue una barbaridad la que hizo al plantearse la entrega de una partecita del estrecho para que saliera Chile, pero no que no nos interesó por la soberanía de nuestro país. Sarmiento era cabrón, pero a la vez, cuando se arrepentía de las macanas que se mandaba y ahí trataba de mejorarla. Pero tenía esos arranques que uno no entiende cómo no alguien no lo controlaba. Tenía las escuelas, se llenó de escuelas la Argentina. En un momento, por esta guerra civil, mandaron desde Estados Unidos ametralladoras. Nunca habíamos tenido armas
que se dispararan de esa manera. Entonces era un avance tecnológico de armamento impresionante. Y viajó a Rosario y pidió, para mostrar el poder de fuego que tenían las ametralladoras, pidió una y se puso a tirar contra el paredón de la Escuela Normal de Rosario, que la llenó de agujeros a la Escuela Normal de Rosario. O sea, por eso digo que es una figura que tiene grises, ¿no? Que tiene cosas fantásticas y tiene cosas muy censurables. Y también, por eso es que yo aclaro en el libro que hay Sarmientos para todos. Probablemente los que más aman a Sarmiento no estén muy contentos con mi libro. Probablemente los que más odian a Sarmiento no les parezca que mi libro sea correcto. Pero la realidad de cualquier ser es esa, la de tener un montón de cosas maravillosas y otras muy, muy grises. Y en este terreno se manejó Sarmiento, que para terminar realmente cambió a la Argentina. ¿En qué sentido? Nosotros estamos construyendo las instituciones, estamos tratando de salir del barro, de las guerras civiles, desde 1810 hasta 1860, peleándonos contra los realistas, contra Brasil, contra nosotros mismos. Así que esas instituciones están muy débiles y Sarmiento le tocó enfrentar con una economía muy débil toda esa situación y empezar a generar algo distinto. Y ese algo distinto dio sus frutos al poco tiempo. Ya en 1880, 1890 se veía que había muchas escuelas, muchos profesionales, había mejorado mucho el campo argentino, teníamos más territorio. Es decir, que todas esas semillas que fue lanzando terminaron germinando. Y por eso esas generaciones reconocieron después a este Sarmiento que atacaron tanto durante la presidencia, lo reconocieron como una de las figuras estelares, una de las principales figuras. Creo que muchos de los mayores recordamos que Sarmiento estaba casi en el podio junto con San Martín y Belgrano y que además a través del tiempo fue perdiendo ese lugar y en muchos casos con motivos muy, muy fundados. Pero de allí a no entender la importancia de Sarmiento para generar una nacionalidad, bueno, por eso el libro trata de establecer una conexión más humana de Sarmiento durante esos días de presidente y entender cómo alguien sin apoyo, sin carisma, sin muchos seguidores, puede ser presidente de la nación y si se enfoca con la terquedad de un Sarmiento en sus objetivos, tal vez pueda hacer algo que valga la pena y que termine siendo, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, algo muy, muy positivo para nuestro país. Hoy que nosotros necesitamos, por supuesto, ponernos de pie cuanto antes. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, tenemos unos minutos para contestar algunas preguntas con mucho gusto. Más allá de la pregunta, Daniel, en el reportaje en Radio Mitre hablaste sobre la famosa frase esa que siempre se le achaca a Sarmiento, eso de los gauchos, ¿no? Muy bien. Bueno, Sarmiento en 1863, 5 años antes de ser presidente, escribió una carta a Mitre en donde, entre otras cosas, decía no hay que economizar sangre de gaucho porque esa sangre solo sirve para abono, ¿no? Una barbaridad enorme, ¿no? Muy bien. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo reaccionó Mitre, que es el que recibió la carta. A Mitre le pareció una frase más. ¿Y esto qué nos dice? Que en aquel tiempo esas barbaridades eran habituales, no era un lenguaje desconocido hace 150 años, brutal, pero sobre todo, y hay en el libro 2 capítulos dedicados a ese tema, la cantidad de menciones
que hay en los diarios de la época, en las cartas, en la correspondencia del gaucho, mencionado de esa manera denigrante, nos hace preguntarnos por qué solo señalamos a Sarmiento y no a cada uno de nuestros abuelos de 1860 que hablaban así del gaucho. Y ahora les digo, para completar este tema, por qué se hablaba así del gaucho. El gaucho en 1860, 63, 65, 70, era el hombre, la mano desocupada del caudillismo. Y entonces lo que se consideraba era que esos hombres no querían trabajar y producir como los inmigrantes, como los colonos inmigrantes. Al contrario, a las familias de colonos inmigrantes las atacaban bandas que según los diarios eran bandas de gauchos. Gauchos borrachos, gauchos ladinos, gaucho esto, gaucho lo otro, Alberdi hablando mal de los gauchos, Mitre hablando mal de los gauchos, Sarmiento hablando de los gauchos. Entonces, no, yo les diría que si hoy un gaucho de nuestra época puede ver lo que eran aquellos que se hacían llamar gauchos, le daría mucha vergüenza no Sarmiento, sino esos hombres que eran en muchos casos criminales. Y por eso es que no hay que ahorrar sangre de nadie, don Domingo Faustino. La violencia no está buena, pero sí entendamos que el concepto de gaucho, así como lo vemos nosotros, es completamente ajeno a lo que se planteaba hace 150 años. Yo digo que teniendo en cuenta el enfrentamiento entre el sanjuanino y el riojano, hasta ahora no se tocó el tema muy fundamental del Facundo y de la responsabilidad que tuvo Sarmiento en el odio profundo que sentía por Facundo Quiroga. La familia Quiroga y la familia Sarmiento estaba muy relacionada. No es un tema en el que yo avancé en el libro porque no corresponde a la presidencia. Pero lo que representaba Facundo para Sarmiento era precisamente el caudillo, el hombre que se reunía de un grupo de gente y que no tenían leyes, que no tenían un orden institucional, que no tenían ningún tipo de reglamento propio. Y él, cuando plantea esto de civilización y barbarie, justamente lo que está diciendo es que Facundo representa la barbarie. No pretendamos creer que Sarmiento fue un integrador nato para la época que él le tocó vivir, para la cantidad de muertes que vivió alrededor de su entorno por la guerra civil. Eso le impedía, por supuesto, tener la claridad que nosotros podemos ya manejar con tanta distancia temporal. Pero definitivamente la división entre el caudillismo y un gobierno constituido era lo que más remarcaba Sarmiento y lo que quería justamente alejar, porque cuando él hablaba de escuelas estaba tratando de que todos esos grupos que seguían a un caudillo, a una cabeza, tenían que terminarse. ¿Por qué? Porque esto es una lección que nos da la vida en todos los años y que nos va a seguir dando. Cuando las instituciones en nuestro país son débiles, ahí necesitamos a los caudillos. Por lo tanto, si aparecen caudillos, deberíamos estar preocupados, porque quiere decir que nuestras instituciones son débiles. Y lo que tenemos que trabajar es para que nuestras instituciones sean fuertes. Excelente, muy cortita. La pregunta es, para Sarmiento, ¿la educación fue de verdad la base para poder integrar todo lo que él realmente pensaba en su presidencia? Definitivamente, como les decía, maestro de escuela, un hombre de escuela, la educación para él era todo. Y él lo que entendía era que hasta que no lográramos que todos esos grupos en todo el país, hombres, mujeres, niños, pobres, etcétera, no sean educados, no íbamos a poder crecer. Bueno, hoy tenemos unos grandes problemas de falencias en la educación. Así que seguro que cualquier receta que nosotros pensemos de acá en más, ojalá esté muy presente el tema de la educación. Yo no creo que
sea un discurso de campaña la educación. De hecho, ni siquiera lo era para Sarmiento, porque Sarmiento no lo dijo como un discurso. Para Sarmiento era lo que tenía que ser. Era educación o se hundía el barco. Y entonces, por eso con terquedad avanzó en ese terreno. La educación era todo y así fue como sus logros terminaron germinando después gracias a ese esfuerzo. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el pabellón para firmar libros. Muchas gracias. Me pueden seguir con el librote si quieren.